Los periodistas. Aida Manso Maldonado, muy buenos días. Aquí estamos en este jueves 29 de agosto, ya prácticamente al final del mes de agosto, el octavo mes. Entramos al mes patrio, el mes de las fiestas patrias, del grito, de adornar las calles y las casas con las banderas mexicanas y todo esto que, pues en algunos casos todavía se usa, ¿verdad? Sí, claro. Yo creo que son costumbres que no deben de pasar, ¿no? Así como el Día de los Muertos. Así yo creo que hay que seguir con nuestras costumbres porque cada vez nos invaden más otras ideas, otras costumbres que no tienen nada que ver con nosotros, ¿no? Sí, 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 sí. Esto Así que de colocar en los automóviles las banderitas, creo que sigue siendo todavía una tradición interesante, pero ya eh, casi no, ¿eh? Casi no se ve. ¿no? No, creo que son pocos las personas que lo hacen en sus automóviles, pero antes era muy común, o en sus casas también, En las en las casas, yo ventanas. tengo por ahí mis banderas que ya las están sacando para desempolvarlas. Claro, sí, sí, claro. Sí, el papel picado, todo esto, ¿no? Que son nuestras tradiciones, las piñatas. Eso ya para diciembre. No, no, pero ahorita también piñatas con verde, blanco y rojo. No sé si las has visto, que también ¿No? están ya a la venta. No, no, eso sí, no. Eso sí, Sí, no lo he visto. sí, también, pero piñatitas como para adornar, básicamente, Ah, ¿no? como en lugar de una bandera pones En el... lugar de la bandera pones una piñatita con los colores de la bandera. Ya. Sí, pues es que es algo que necesitamos, como que poner en valor, ¿no? Nuestros temas relacionados con la patria. Sí, por supuesto. Yo creo que esto De es muy repente se, importante. de repente se reducen solamente a la política, o se confunden o se enredan con la política, ¿no? O con intereses políticos, O los intereses económicos, políticos. básicamente, ¿no? Sí, 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 Pero sí es importante darle continuidad a esto, ¿no? sí, sí, sí. Así es. Pues, ¿qué tema traes? Bien, pues empezamos Sí, ya estamos al aire, ya estamos, o con sea, ya algún tema. estamos. Ya Fíjate estamos en que, lo que se conectan los demás, ya sabes que son medio... a ver si llegan. Fíjate que estaba revisando las reformas que hubo a la Ley General de Salud, que en algunos otros programas hemos hablado de cómo está la salud mental, ¿no? Y me encontré con que hay una serie de modificaciones en esta ley que plantea que los hospitales psiquiátricos se deben de transformar en hospitales generales. Creo que alguna vez lo llegamos a comentar. Pero ¿cuál era el sentido de esto? Era básicamente que el internamiento de los pacientes psiquiátricos fuera en casos muy especiales, que casi fuera el manejo más de consulta externa como en otros hospitales, pues entonces que la salud mental también se atendiera más en el ámbito de la consulta externa que del internamiento. Y esto tiene todo un sentido. No sé si tú te acuerdas de un movimiento que hubo en los 60, 1960, en donde se planteaba del movimiento antipsiquiatría, que ¿No? estuvo muy fuerte porque fue un movimiento mundial. También se dio aquí en México. Y No, no me entonces acuerdo. la idea era transformar los hospitales psiquiátricos, porque eran simplemente estancias de toda la vida. No había una cura como tal, sino que los pacientes casi ahí llegaban a morir y no eran atendidos en forma adecuada. Entonces aquí hubo varios autores en esa ocasión que lo manejaron. Uno de ellos es David Cooper, otro es el doctor Line, el doctor Thomas Sass. Y aquí en México vinieron estos personajes también, andaban por todos lados. Y entonces se planteó que los hospitales psiquiátricos se convirtieran en granjas. Esto fue como por los 70, entre 70 y 80. Y la idea era que los internos se dedicaran a cultivar ahí, por eso se les llamaba granjas,
tuvieran animales, tuvieran ahí plantas, hortalizas, y ellos se encargaran de esta función. Entonces, lo único que sucedió fue que se les cambió el nombre y se intentó, pero pues no pasó de ahí, ¿no? Se siguieron con este nombre de granjas, pero la realidad fue la misma. Entonces, esto me trae a colación lo que está sucediendo aquí en nuestro país en este momento, que realmente dices, bueno, ¿qué está pasando, no? Porque fíjate que se hizo una encuesta en donde se investigó cuántas personas todavía estaban internadas en los hospitales psiquiátricos. Y el dato que encontraron era que había todavía 1.940 personas internadas en estos hospitales. Entonces, esto llama la atención porque nos da un 64% de esta población, pero ¿qué crees? Que de estos, el 63% están abandonados. O sea, llega la familia, los deposita ahí y jamás regresa. Entonces, esta es una situación muy grave y me encontré que en el Batán, aquí en Puebla, que es en nuestro hospital psiquiátrico, creo que el único que queda, porque el Guadalupe lo cerraron hace tiempo en Cholula y ya nada más queda el Batán. Como muchos se cerraron, vinieron al Batán de otros lados, incluso todavía de el Rafael Serrano, que era un hospital psiquiátrico muy famoso en la Ciudad de México, se vinieron para acá, ¿no? Bueno, el asunto es que aquí en el Batán tenemos 209 pacientes que están con atención psiquiátrica. De estos 209, 184 son de estancia prolongada. ¿Qué quiere decir esto? Que son pacientes que han sido abandonados, que no tienen un solo familiar que los vea, que cuando le intentan buscar a sus familiares simplemente no contestan o es un teléfono que no es y no hay forma de tener contacto con ellos. Y esto pues es alarmante porque se ha encontrado que tenemos más o menos que personas que los llegan a dejar, fíjate qué grave. Llegan, el paciente le pide el familiar a un taxi que lo lleve al Batán. Cuando llegan, les dice, llegue y lo deja. No hay ningún familiar que lo deje ahí, sino que el taxista se regresa y los deja en la entrada del Batán. ¿Qué hacen ahí los pacientes? Pues llegan, tocan, porque les dicen que ahí los van a atender, le dice la familia, y se quedan ahí abandonados. El ¿En hospital, serio? ¿Eso en serio, pasa? en serio. O bien llega la familia, da una dirección, da los datos y jamás hay contacto con el familiar. Entonces, esta es una situación muy grave porque estamos viendo cómo utilizan a los hospitales psiquiátricos para ir a depositar, a abandonar a sus pacientes psiquiátricos y jamás se vuelven a tener contacto con ellos. Por eso ahí mueren incluso, ahí se quedan toda la vida. ¿A dónde los regresas? ¿Qué hace el hospital psiquiátrico? Pues tiene que seguir ahí atendiéndolos porque no queda de otra, ¿no? Y esta es una situación realmente alarmante que está sucediendo, ¿no? No sé si tú alguna vez has tenido la oportunidad de ir al hospital. No, fíjate que hace muchísimos años, cuando trabajaba yo en el periódico, Sí, sí, sí fui, pero pues te hablo de la década de los setentas. sí, no, el asunto es que sí tienen ahí una población todavía muy grande, como te comentaba, y los costos pues también resultan complicados, ¿no? Porque están partiendo ahí de que tienen que hacer, pues son 3 comidas al día. Entonces estamos hablando de una población de más de 200 y lo que se dice es que ellos hacen 900 menús, por decirlo así, al día para darles de desayunar, comer y cenar a todas las personas que están ahí. Pero esto además, imagínate lo que implica toda la atención de médicos, enfermeras,
personal de administrativo, todo lo que se requiere para que se mantenga una institución pues, en las condiciones mínimas necesarias, ¿no? Lavado de ropa, el aseo, entonces pañales también, aparte de todo eso, medicamentos, que los medicamentos psiquiátricos, pues sabemos que son los medicamentos de lo más caro que hay. Estamos hablando de medicamentos de 1,000 pesos para un mes de un solo medicamento, ¿eh? Claro que si compras ya de genérico, pues es otra cosa, pero también tienes que ver qué tanto está funcionando, ¿no? Entonces, todos estos gastos, pues quien los absorbe, pues es el Estado a final de cuentas, ¿no? Todo lo que esto implica. Entonces, independientemente de lo económico, del costo que esto tiene, pues llama la atención sobre todo la parte del abandono, ¿no? ¿Cómo es posible que te afrentes de un familiar que tiene un problema mental, cuando también habría que asumir la responsabilidad de dónde lo adquirió? ¿Por qué se dio esta enfermedad mental, no? Y si nos ponemos a ver, pues esto también tiene que ver con la forma de aceptación, de querer al hijo, de darle seguridad. Pues esto no nació así por obra de alguien externo, de un ovni o de algo, o cuestiones genéticas, sino que es una situación que también se tiene que asumir qué tanta responsabilidad tiene esta familia en haber creado o generado en este ambiente familiar a un paciente psiquiátrico, porque la otra opción que también he visto es que no los llevan al hospital psiquiátrico, pero los tienen encerrados en casa. Claro. No conviven con nadie. Si van a una fiesta, los llevan casi dopados. Es como cuando hace muchos años, bueno, ya doy los buenos días a nuestro compañero Olinto Hola, Montes, Olinto. un rato de estar ahí, estoy muy interesado en la plática. Estamos hablando de los cambios en la ley de salud, del hospital psiquiátrico que debe de convertirse en un hospital general o Ajá, como de consulta externa, más que nada, internamiento solamente externa. para casos especiales. Exacto. Y toda la problemática que hay detrás de los enfermos, de las personas que necesitan pues, atención especial de un psiquiatra, el costo de las medicinas, y me acordaba con esta última cita que has hecho de que llegan y los abandonan y que los encierran o los esconden, de esos casos que se daban cuando éramos chamacos, de que no podíamos ir a jugar o a hacer la tarea a la casa de fulanito de tal, y no nos dejaban entrar, y aunque éramos amigos y éramos compañeros en la escuela, pues las tareas teníamos que hacerlas en otra casa, no en la que le tocaba ese día cuando te mandaban a hacer trabajos de grupo, y no Claro. sabíamos por qué, hasta que un día, en un caso, pues nos dejaron entrar y nos dimos cuenta de que había un niño amarrado con vendas, amarrado a un barandal, y no por maltrato ni mucho menos, sino porque la gente no sabía exactamente ni qué hacer con él, porque Sí, era un niño con un retraso, con un problema mental, no tratado por médicos, sino tratado pues por el poco sentido común que puedan tener los padres de familia hacia un niño así. Hoy claro. día yo veo a hijos de pues, amigos míos que tienen alguna afectación, no sé cómo se les llame técnicamente, porque hoy día ya las palabras que usas debes tener mucho cuidado en cómo llamarlos, pero Ujú. estos niños que están en los Juegos Paralímpicos, y estos chavos que hacen deporte, chavos que juegan a los bolos, que juegan con la pelota, que son atletas, pero tienen deficiencias en cuanto a lo que es pues el aprendizaje, digamos, de las ciencias, ¿no? O a saber leer en voz alta o al saber escribir o qué sé yo, pero ya tienen un tratamiento totalmente diferente. Pero con los enfermos de psiquiatría, Ujú. ¿quién decide que estás enfermo de algo que tenga que ver un psiquiatra? ¿Quién lo valora? ¿El psicólogo? ¿El psiquiatra? ¿Tiene cura? ¿Es correcto que los encierren en un hospital, que no tengan el contacto con la realidad?
hace años había los hospitales como el de Cholula, Ujú, el fue Guadalupe. famoso, fue famoso ahí por los hermanos juaninos, ¿no? Que dentro de sus votos de orden religiosa está el cuidado de los enfermos, y entonces por eso es que estaban ahí, pero ahora ya es un museo. Pero, o Ujú. sea, ¿quién se hace cargo de estas personas que en el pasado, creían que estaban poseídas del demonio? Así Que es. en algunas épocas en la Edad Media fueron condenados a la hoguera porque Ujú. pensaban que eran la personificación de los demonios, ¿no? Sí es un tema difícil, pero yo no sé hasta dónde esta ley de la que hablas es benéfica para el tratamiento de quienes necesitan pues, atención especializada de un psiquiatra, o es una manera de ocupar los espacios para darle prioridad a otras atenciones, no sé, o sea, tener un espacio gigante, enorme para personas que están encerradas con camisa de fuerza, se decía en aquellas épocas, no sé si todavía se use este método de la camisa de fuerza. El que nos contaba muchas cosas de esto era el doctor José Luis Chávez. José Luis Chávez. Él nos contaba, porque él trabajaba en el Batán, entonces tenía una cantidad de información que, híjole, sí, te ibas de espaldas, ¿no? Pero, pues no sé, la ley o los cambios en la ley los juzgas positivos, Aida. Sí, es que como te comentaba al inicio, esto tiene todo un sentido en función de que los hospitales psiquiátricos nada más han fungido como, pues como guarderías, pero más bien como lugares de encierro. Es un lugar donde voy a dejar a una persona y sé que jamás va a salir porque no es la intención de que salga. Por eso hubo todo este movimiento de antipsiquiátrico a nivel mundial para que esto se acabara, que no fuera así, porque los alejabas de la realidad, los alejabas de la familia, los alejabas incluso de una cuestión educativa o laboral, inclusive, ¿no? Un paciente psiquiátrico no está impedido para trabajar. Con un buen tratamiento puede seguir haciendo una vida, normal, digamos, puede ser funcional, puede tener incluso hasta familia, pero en condiciones de un trato digno, un trato adecuado. Entonces, lo que esta ley, las reformas que hubo a la Ley General de Salud, que Víctor también debe conocer, tiene que ver con esto, de que no los encierres, trátalos como tienes que ser, lo que tengas que hacer, pero con la finalidad de que sean funcionales en el exterior, de que estén incorporados a todo el medio ambiente en el que están, porque recluirlos, aislarlos, esto no tiene ningún sentido. E incluso es una de las críticas que se le ha hecho también a los centros de reclusión, a las cárceles, pero bueno, ese ya es otro tema. En cuanto, Es otro tema y no, sí, porque son porque muy parecidos. hay una raíz, digamos, común. Sí, Los delincuentes que están ahí son hombres malos, muy malos, o son enfermos mentales que se dedican a delinquir. claro. Ese es un tema que tratamos hace como 25 años en algún programa, Sí, sí, de claro. quiénes están en la cárcel. Y sacábamos como conclusión que estaban en la cárcel quienes no tenían dinero para contratar un buen Exacto, abogado, exacto. o los que no podían ser hospitalizados, ¿no? En lugar de estar en la Ujú. cárcel, los llevaban a un hospital. Pero sí es un asunto delicado. Sí, Hola, hola, buenos días. Buenos hola. días. Es interesantísimo el tema porque eh, eh, creo que la intención de que las personas diagnosticadas dentro de este espectro grande de las, entre comillas, enfermedades o trastornos mentales, eh, pues tiene muchas dimensiones porque digamos que la medida es humana, que la gente no se deshaga y que vaya a votar como si fuera bote de basura el hospital psiquiátrico o antes de los pabellones psiquiátricos. Recordemos que la UAP tenía uno ahí frente al hospital eh, universitario, que era terrible entrar ahí. Eh,
nos brinda también la posibilidad de que la familia los siga teniendo, vamos a decirlo así. Pero el problema que yo veo es que me pregunto si las familias están preparadas también, porque no basta con decir, ah, bueno, pues es una persona que tiene esquizofrenia en algún grado o tiene alguna forma de otro tipo de psicosis, o sea lo que sea. El problema es que no es fácil, eh, porque la conducta de la persona diagnosticada sí es muy compleja. Cuando, por ejemplo, tienen sus, yo no soy especialista en eso porque son los psiquiatras, pero lo que sí sé es que cuando una persona diagnosticada con esquizofrenia está pasando por un brote de delirio, por ejemplo, no, la familia no está preparada para enfrentar eso tan tranquilamente, porque eso al decir no, pues tenlo tú, porque pues, en un hospital psiquiátrico pues, es muy inhumano, ¿no? Mejor que no se separe de su familia. Pero el problema también es otra cosa, que aparte de que no está preparada la familia, es que la familia misma, según ciertos enfoques, es la que genera precisamente eh, estos fenómenos esquizofrénicos. Es decir, las familias muchas veces son esquizofrenizantes, vamos a Claro, ponerlo así. claro. Recién oía una frase que me encantó, dice la frase, la familia es un refugio en la tormenta, cierto, la familia es un refugio en la tormenta y a veces es la tormenta misma. Ujú. Me parece fabulosa esta frase, que es cierto, cuando la familia es la tormenta misma, es cuando se manejan una serie de espectros comunicacionales muy complejos. Por ejemplo, el famoso, en términos de la comunicación humana, lo que se llama las comunicaciones paradojales o las paradojas en la comunicación, que se concretaron con un término que se llama doble vínculo. Ujú. Y es cuando en una familia se dan mensajes, dicho así de una manera muy rápida, mensajes contradictorios. Voy a poner un ejemplo muy simple, muy burdo, pero que más o menos nos ejemplifica cómo es esto. Por ejemplo, si a alguien le dices, o yo le digo, oye, ¿sabes qué? Si lo veo sentado leyendo, ¿sabes qué? Ponte a trabajar, ándale, muévete, ya haz algo útil. Pero en el mismo momento que empieza a moverse, le digo, pero ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Sí, claro, ahí vas a perder el tiempo. Vas a hacer cosas bobas, seguramente. Pero ándale, muévete. Entonces le estoy dando dos mensajes, es un ejemplo muy burdo, pero dos mensajes que se contradicen. En Ujú. muchas familias es así. Por ejemplo, un caso también muy frecuente, pero que, por ejemplo, la mamá que ya es grande, la cuida una hija. Es clásico que en muchas familias hay una hija que cuida a la mamá enferma, que siempre le duele algo a la mamá, cuando no son las varices, cuando no es la reuma, cuando no le subió la presión. Y cada semana, o muy frecuentemente, algo le pasa a la mamá. La mamá, digo, la hija, prontamente, pues le dice, mamá, vámonos al médico, te llevo. No, 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 ¿cómo comprendes? No, 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 no me lleves. Tú dame medicina y ya. Y tú diviértete, haz tu vida. Pero si esta chica, por ejemplo, le dice, oye, mamá, voy a salir con mis amigas este viernes en la noche. Sí, claro, tienes todo el derecho a salir, ándale, y pone su cara de sufrimiento. Total, si algo me llega a pasar, pues ahí veré a quién le llamo. Ah, no, mamá, no, no, entonces, pues me quedo. No, 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 no quiero que te pase nada. No me digas eso, por favor. Anda, diviértete, haz tu vida. Déjame en paz. Tú haz tu vida. Si me Ajá. muero ese día, pues ya sabré qué hacer. Entonces, Es una no, especie de chantaje, ¿no? Así es. exactamente. Peor que chantaje. Sí, es peor que un chantaje, exactamente, porque Ujú. son dos mensajes constantes. Esto a lo largo del tiempo, que son años, termina muchas veces generando conductas que en algunos momentos, ya en casos graves, por supuesto que en situaciones mucho más complejas que esta, decían antes, el único reducto que queda es volverse loco, Sí. porque de veras hay familias que vuelven loca a la gente, ¿no? Vuelven loca a la gente. Entonces sí se les dice, no, mantén a tu familiar, que mira, que contigo van a estar mejor. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A lo mejor van a estar peor porque hay familias muy crueles, familias terribles, terribles. Así que, sin embargo, no obstante, creo que también la vida en los hospitales psiquiátricos es muy penosa, es terrible. Ciertamente muchas veces
y sigue, los tienen que amarrar a un árbol, ¿sí? Porque si no se lastiman, son capaces de tirarse de una azotea o de irse y luego se pierden. En fin, es un asunto complejo. ¿Qué hacemos con eso? Y decías, es una También pregunta interesante, Jesús tiene un Manuel. lado también en el entorno del arte. Oh, sí, por Los supuesto. Ah, hospitales claro. psiquiátricos le sirvieron a Goya para hacer su famosa pintura negra. Sí, que por ahí supe que no era precisamente un hospital psiquiátrico. Ah, no, me equivoco, no con Goya, no. Pero sí, sí, claro, muchos artistas han sido considerados pues locos, ¿no? No, no, Muchos, Goya no estaba loco. Goya se metió al no, hospital sí, a hacer sus dibujos porque él era él era figurativo, sí, entonces se mete al hospital para hacer sus bocetos y sí, empieza a ver los gestos, las pues, actitudes de las personas que estaban consideradas y locas, son tremendos, y son tremendos. entonces los comienza a dibujar con pintura negra. Ahí viene la famosa colección de la pintura negra de Goya. Sí, yo decía que, sin embargo, muchos artistas, poetas, escritores, vivían atormentados o han vivido atormentados, algunos sí. Claro. Estaba confundido con Van Gogh, que algunos creían que Sí. estuvo en un hospital psiquiátrico, pero parece ser que no era un hospital psiquiátrico. Pero bueno, es complejo este asunto, es terrible, muy penoso, porque la conducta que llevan a cabo las personas cuando están por ejemplo, repito, en un proceso de delirio, implica un proceso comunicacional extremadamente complejo, extremadamente complejo. No es fácil, no es nada fácil. Simplemente con procesos no tan complejos como una psicosis, pero por ejemplo la personalidad diagnosticada como bipolaridad uno o 2, híjole, sí es muy desconcertante, terriblemente desconcertante. Y ciertamente, como bien dice Ara, depende de la profundidad a la que haya llegado la persona, pero si está bien medicada, se toma puntualmente sus medicamentos, puede trabajar, pueden hacer familia, pero tiene que ser disciplinada Yo la lo más conducta. cerca que es estado de convivir con una persona que necesita tomar medicamentos mañana, tarde y noche, es con gente bipolar. Sí, Y sí, cuando les faltan los medicamentos, uff, cuidado, ¿eh? por eso tiene que ser puntual. Cuidado, sí, o sea, dices, ah, caray, no, sí los necesitan, no, no es cuento de que se drogó y ahora tienen que quitarle el hábito a la droga con un medicamento psiquiátrico. No, no, muy, muy grueso. Yo creo que todos hemos tratado con alguna persona bipolar, ¿no? En Sí, un sí, Ya. momento sí. dado de la vida, ¿no? Sé que hay grados, pero sí es un asunto complicado. Bueno, Es que además del Pues medicamento también tiene que haber apoyo psicológico. sí, Entonces no es nada más darle la medicina y ya, sino que también tiene que llegar al origen del problema que tiene para que eso se resuelva. claro. Y la medicina ayuda a quitar los síntomas negativos mientras se va avanzando también. Entonces tiene que ser un trabajo integral entre psiquiatra, psicólogo y la familia. Sí, pero todo La, eso pri- cuesta dinero. la- Entonces son enfermedades de ricos. sí, caray. Porque además, pues como a- dice, ¿verdad? Son carísimos los Sí. medicamentos. Muy la, caros. Bueno, déjenme saludar la- al doctor Víctor Gómez porque ya tiene Hola, rato de Víctor. estar ahí y ni siquiera lo hemos saludado. hola, Hola, Víctor. hola, ¿qué tal? Buen día Hola. a todos. La Hola. primera película que vi con estos trastornos en cuanto a salud mental fue con Jack Nicholson. Esa película en el psiquiátrico donde están todos los personajes representados y que pues uno los ve tiernamente, ¿verdad? Y dices, oye, tienen cambios y conductas y fue la primera película que yo vi en cuanto a estas situaciones mentales. Después de ahí estaba yo en la preparatoria, después de ahí decidí, yo creo que esa película me hizo decidir irme a medicina, pero no a la psiquiatría, sino a otras áreas.
ese primer contacto que tuve como película. No es fácil, en verdad. Cuando yo fui al Hospital Guadalupe y el maestro de psiquiatría Salomón nos llevaba para poder interactuar y conocer los casos psiquiátricos, no era sencillo. Había áreas sumamente peligrosas que no nos permitían entrar, otros sí eran funcionales, incluso nosotros platicábamos y hacíamos la historia clínica porque era todo un ejercicio y una experiencia dentro del psiquiátrico y teníamos que estar ahí, por lo menos medio día estábamos conviviendo con ellos. No es nada fácil, incluso estar dentro, ni como enfermero, porque ser enfermero de psiquiátrico tienes que ser también muy robusto y tener mucho conocimiento de las enfermedades. Los cuidadores obviamente también llevan su peligro porque esa es una contaminación. Nosotros que íbamos una vez por semana, todo un mediodía, decíamos, nos parecemos mucho en sus conductas y lo que piensan. Ellos me explicaban es que los judíos tienen hilos invisibles y gobiernan el mundo. Y dices, ay, eso yo lo leí en algún libro, ¿no? Hace mucho tiempo. Y terminas pensando como ellos también y te van dando una explicación y tienen un lenguaje fluido. Pero ¿qué pasa cuando te encuentras con un trastorno de identidad disociativa? Y que dices, ¿cómo? ¿Cómo es que se puede desdoblar y hay esta disociación en donde tú no entiendes, porque nadie te explica qué tiene tu paciente, pero estás enfrente de esta conducta? Y las películas nos hacen entender estas situaciones mentales como lo que sucedía en El Cisne, ¿no? Y dice, la película del Cisne, donde Natalie Portman pues, es la actriz principal, pero te logra llevar a entender este tipo de enfermedades. No es fácil el decir, pues cambio la ley y que las familias hagan cargo de los enfermos psiquiátricos, porque necesitamos un cuidador, así como en el hospital psiquiátrico, o varios cuidadores, porque se cansan. ¿Quién va a cuidar a este paciente psiquiátrico en casa? Dime, ¿quién? No, pues yo tengo que trabajar. Y pareciera que la pobreza acompaña también a los trastornos mentales. Entonces, no hay dinero, no hay manera, y por lo menos decías, bueno, el gobierno nos ayuda a hacer esa contención, pero tampoco nos da la capacitación para poder rehabilitar o llevar un control de esos pacientes que tienen esos trastornos. O sea, una cosa es el escritorio y otra cosa es ya la vivencia con los pacientes psiquiátricos. No es nada fácil. Tomas los medicamentos para atontarlos, para que esas conductas a veces son muy agresivas y no los puedes controlar. O agreden a toda la familia y dices, hay periodos muy fuertes, es un desgaste familiar, pero que tampoco estamos preparados. No, nada más hay cuídalo. No, no es nada más hay cuídalo en tu casa, sino cómo vamos a apoyarlos desde fuera a esas familias. Los hospitales psiquiátricos deberían de estar como prioridad a nivel gubernamental, en verdad. O que te proporcione los medicamentos, o tampoco me vas a proporcionar nada. Si la Constitución dice que tenemos derecho a la salud. Entonces yo siento un poquito como evadir la responsabilidad, porque no hay preparación, no hay medicamento, no hay contención de un hospital psiquiátrico y esto, pues obviamente es un problema para quien está teniendo un paciente con esas características de cualquier índole en la clasificación en cuanto a los trastornos mentales. Sí, es un tema muy complejo. De hecho, fíjense que estaba viendo que en el hospital en el Batán hay pacientes que tienen entre 35 y 40 años viviendo ahí. ¿Se imaginan esto? Sí, sí. No, la Terrible. familia los abandona, ¿no? La Sí, es lo familia que los abandona. comentaba al inicio, que son abandonados por las familias, la gran mayoría de los pacientes psiquiátricos. Por ahí empecé con el Sí, tema. Sí. Eso es una realidad. Le decía que a veces llegan, los dejan en un taxi, ahí los botan y ya, o te dan una dirección falsa y jamás aparecen, cambian de dónde viven, muchas cosas, ¿no? Pero sí el problema es muy fuerte, es muy grave, porque los llegan a arrojar ahí prácticamente, ¿no? sí. ¿Qué harías con un paciente como el Joker? El de la película El Joker. Wow.
Pues primero también tienes que asumir la responsabilidad familiar. Es decir, no llegó, no nació así porque ya venía por arte de magia, por genes nada más. Es todo un conjunto y también esto es complejo porque es más fácil decir, es que él tiene problemas, ¿no? Él está mal, él está loco, es delincuente, es esto, el otro, y lo etiquetas. Pero ¿y tu familia? ¿Dónde está tu responsabilidad de esto también, no? ¿Sí? No, supongamos Pero, a ver, que, espérame, porque esto de la familia a mí me preocupa porque estamos hablando de qué familia, de la que vive en Las Lomas, la que vive en Chulavista, la que vive en San Manuel, la que vive en el Aguacate, la que vive dónde. O sea, no todas las personas que integran una familia, que ya cada vez son menos las familias, en el orden de la sociología antigua, papá, mamá, hijos, Ya, ¿no? este, Muy cierto. esto cada vez es menos. Entonces, ¿de qué familia estamos hablando? Y no será acaso la alimentación, la cantidad de hormonas, la cantidad de píldoras para tener o para no tener hijos, para evitar, para provocar? No será el desorden de la vida en términos más amplios la razón de que haya enfermos de psiquiatría. ¿Habrá un estudio de esto? ¿Qué comen los enfermos de algún padecimiento de estos? ¿Cuáles fueron sus vivencias de niño? ¿Estudiaron o no estudiaron? ¿Nacieron con forceps o no nacieron? En mi época se decía que los forceps que eran peligrosísimos porque afectaban el cerebro de los bebés. Así decían los médicos, Ujú. Sí. así decían. Entonces, no sé que si la mamá, que si no tomó litio, que si no tomó, no me acuerdo qué otras cosas, que si se asustó antes de dar a luz, que si tuvo una pérdida de un ser querido, que todo esto afectaba, ¿no? Entonces, ¿de qué familia dices tú? Bueno, pues es una responsabilidad de la familia. Pobres personas que no tienen televisión, que no tienen Netflix, que no tienen trabajo, que están ahí a la buena de Dios en el campo con su milpa, pues la única diversión que tienen es tenerse el uno al otro, se embarazan y ¿qué sucede? Que a lo mejor trae una enfermedad pues que nunca le detectaron porque pues y ahí viene el problema y nace un niño con problemas psiquiátricos que comienza a ser mayor y se empieza a dar cuenta la familia y los vecinos que mata lagartijas, que mata ratas, que mata perros, que goza con el dolor ajeno, que se vuelve como loco. ¿Qué haces? qué bueno que tocas ese tema Ahí no de, entra ni el IMSS Bienestar, ni la beca del estudiante Benito Juárez, ¿no? O sea, son casos reales que yo creo que, bueno, estaba leyendo hoy en la mañana un artículo de la directora del CONACYT, que ahora se llama de otra manera, CONACYT, que es más largo, Bulla o algo así, de la No, ya fue el anterior. gravedad alarmante de la contaminación del río Atoyac para enfermedades relacionadas con el cáncer, con la leucemia y las enfermedades mentales. Las personas que viven en las márgenes del Atoyac. Víctor, decías. Eso lo sí, qué comenté la bueno, semana pasada. así es. A tu comentario, el decir en dónde está esta situación y cuál es la causa. En los psiquiátricos ha habido embarazos entre ellos o ha habido embarazo del enfermero hacia ella y que obviamente no nacen con trastornos mentales los niños, nacen sanos, o sea, no es el que hijos de enfermos mentales van a dar esa misma situación, no, no es así. La causa no la puedo determinar, pero no es propiamente alimentación, sino que Pongo se un da ese ejemplo, trastorno como Víctor. tal. Pongo un ejemplo que fue noticia hace muchos años. Yo conocí a los papás de los dos actores principales, vecinos de donde yo vivía. Familias muy conocidas, familias de posición económica desahogada, muy desahogada. La niña más chica
de uno de los matrimonios tenía problemas de aprendizaje. Tenía una cosa, no sé, tipo mongoloide, pero sin la cara, sin el rostro desfigurado, pero tenía problemas. El otro, el hijo de un notario, también tenía los mismos problemas. Y más o menos eran de las edades. Y los llevaron a una escuela donde trataban esos temas y recibían a esos alumnos, que también ese es otro detalle, ¿eh? No en todos los colegios te los reciben. Claro, Bueno, claro. tiene un desenlace fatal lo que les voy a contar. Crecen, se siguen llevando dentro de su trastorno y esto, se hacen novios, se casan, los casa un sacerdote. Esa fue mi alarma cuando yo vi que el sacerdote les dio la bendición. Dije, a ver, el sacerdote no está valorando este asunto porque a los ojos de todos pues, tenían problemas, había razones, pero déjame apagar la alarma. Había razones para que tuvieran un tratamiento especial, pero las familias ocultaron este asunto. Se casan, tienen un bebé, tienen una niña, y la niña lloraba, tenía hambre, demandaba la atención de la mamá, como todas las niñas, como todas las niñas. Tenían una sirvienta. No sé lo que pasaba en la familia, desconozco. Un día la señora se sube a su coche porque manejaba, sube a la niña y a los 2, 3, 4 horas declaran que se la habían robado. Y le robaron a la niña. Vienen las investigaciones, todo un rollo ahí tremendo. Encuentran el cadáver de la niña tirado por el batán, Uy, apuñalado, acuchillado. Vienen las investigaciones, detienen a la señora, detienen al papá, siguen las investigaciones. Los que no soportaban a la niña, no soportaban los gritos, no soportaban la presencia de otro ser. Me quedé a un punto de la investigación porque las dos familias los papás eran conocidos míos, sobre todo los de un lado, ya muertos, pero ya no le seguí. Los pusieron en libertad, los pusieron en un hospital psiquiátrico porque tenían problemas. Y la niña fue apuñalada. Las versiones que manejaban los investigadores de policía en aquella época, que había más o menos gente preparada para estos temas, decían que el papá es el que había presionado a la mamá para que se deshiciera de la niña. No lo sé, pero fue un caso muy sonado en Puebla. Esto es una realidad. Terrible, Terrible. terrible. Y es que pero como fíjate tú, que, ah, sí, Arlinda. perdón, no, es que hace rato preguntabas, Jesús Manuel, ¿quién determina quién Ajá, está sí. mal o no, quién está loco o no? En general, ya a esos niveles de profundidad es un psiquiatra. Hay una serie de criterios que se deben cumplir dependiendo del trastorno al que se refiera o al que quiera diagnosticar, y si se cumplen esos criterios, pues es el diagnóstico, pero hay digamos, eh, personas claramente afectadas, claramente cuando, por ejemplo, decía, tienen periodos de delirio, y es muy, muy claro cuando una persona declara que hay pues gusanos radioactivos que se les están subiendo o que lo vienen persiguiendo extraterrestres, y uno voltea y dice es que no hay nadie. Entonces es claro, ¿verdad? Pero hay otra serie de conductas que pueden ser consideradas como de gente loca y que no precisamente es locura, o queda ante el interrogante de ¿será locura? ¿No será locura? Como el caso que tú estás citando, ¿sí? ¿Qué es aquello que puede ser considerado como locura o en alguna forma de psicosis?
Y en general se considera ya un trastorno de tipo psicótico cuando se dice en palabras muy simples y muy llanas, la persona empieza a tener una pérdida de contacto con la realidad, por lo menos con la realidad como la hemos conocido todos. Por ejemplo, decir que lo viene persiguiendo naves extraterrestres en ese momento y uno voltea y dice no hay nada, o que se le están subiendo arañas gigantes y pues no, ¿verdad? Eso es muy claro que la persona está en un proceso de delirio, pero hay otras conductas que no son tan extremas que ¿quién determina si están mal o están bien? Cuando los criterios para que se cumpla el diagnóstico no son claros o no se cumplen precisamente como exigen los manuales y dices, ¿son locos o no son locos? El contacto con la realidad es un fenómeno muy extraño, muy variable, muy sutil, muy subjetivo, porque incluso podemos llegar, y eso es algo que en algunos años de los serios cuestionamientos a la psiquiatría y que se sigue haciendo, se plantearon, estoy refiriéndome a los años 50, 60, incluso en los años 70, con el movimiento que citó ARA, el movimiento de los médicos antipsiquiatras, donde se cuestionaban incluso los mismos diagnósticos. Es más, hace 8 días citaba yo un famoso libro de un médico, Thomas Szasz, que se llama El mito de la enfermedad mental, donde se cuestionaban muchas prácticas psiquiátricas. Entonces, esto de la locura, de qué es lo normal, quiénes son los normales, quiénes son los que ya están locos, es extremadamente subjetivo. Hemos platicado en muchos programas quién está viendo la realidad verdadera y quiénes ya están delirando, ¿no? Pues es complejo. Ahorita lo estamos viviendo en términos políticos. Unos dicen una cosa y otros dicen otra. Los de enfrente son los locos. No, no, no oigo a los de acá porque para mí es un submundo, ¿Sí? Pero pero es oigo complejo. lo que dice Trump, su manera de discurso, su tono de voz y sus gestos, y a mí ese tipo se me hace que no es cuerdo. Mira, por ejemplo, Ujú, claro. por ejemplo, Algo me dice que no está bien de su cabeza, algo tiene ahí con problemas, no sé si comió muchas hamburguesas de niño o algo así, pero... bueno, Joe Biden está saludando gente que no está. No, eso está súper fabricado, fue parte de una estrategia, lo han desmentido en Bueno, muchísimos portales de verificación. Yo te pido que consultes más fuentes de información cuando veas eso, porque ya van varias veces que yo veo que a ti esa información te llega inmediatamente. Oh, no, no, Tengo no, un pero, compadre que le pero, pasa lo mismo. Oye, compadre, que ya el sí, COVID, que no es que... A ver, ¿de dónde leíste eso? Me lo acaban de sí, mandar. A ver, veo. Oye, ¿ya viste que es de 2021 la sí, nota? sí, sí, Ah, sí. bueno, No, a ver, Víctor tiene Gómez, razón, pero ¿traes toma? espérame, pero no, no, a ver, ¿Toma o espérate. tema? ¿Traes Sí, sí, toma? es todo un tema, ¿eh? Es todo un tema. Es todo un tema. Sí, claro, traigo un pequeño tema. Eh, Dicen que somos lo que vemos en la televisión, es lo que estamos siguiendo, lo que vemos, y dices, bueno, hoy nos toca analizar un poquito sobre lo que es la televisión. ¿Ustedes han escuchado La Casa de los Famosos? Un reality show donde se refleja la degradación He oído. social y la falta de responsabilidad de los medios de comunicación. Es un programa antivalores. Te voy a hacer una comparación. En medio de una creciente preocupación por la calidad de los contenidos televisivos que llegan a los hogares mexicanos, la Casa de los Famosos ha emergido como una muestra alarmante de la degradación social y la falta de responsabilidad tanto de los productores de televisión como de los poderes gobernantes encargados de regular los contenidos transmitidos a la audiencia, y para eso estaba Gobernación, era parte de su función. Actualmente acapara titulares en los medios de comunicación, Rosa, y es un reflejo triste de la formación social que tienen sus participantes en este show, que les parece mostrar una personalidad insulsa, carente de cimientos cívicos con respecto a los demás, y la evidente falta de valores y principios que proyectan. Es un producto de una educación descuidada o inexistente.
que se ha convertido en un espectáculo para el entretenimiento morboso de la audiencia. Es alarmante observar cómo temas tan delicados como el bullying, la discriminación, la homosexualidad y las adicciones son abordados con ligereza y sensacionalismo en el programa. La promoción de actitudes negativas que causan daño en esos horarios de amplia audiencia no solo reflejan una ausencia de responsabilidad de la industria del entretenimiento, sino también de los legisladores y los del poder de gobierno, encargados de proteger a las familias de esos contenidos inapropiados. Es evidente que las familias mexicanas se encuentran desamparadas ante la falta de opción de entretenimiento en televisión abierta que les permitan filtrar contenidos que pueden causar daño, con la escasez de programas que promueven valores positivos, mensajes edificantes. En conclusión, es hora de que la sociedad exija una mayor calidad en los contenidos televisivos, una mayor protección para las familias mexicanas, garantizando programas que promuevan valores, principios y que contribuyan a una sociedad más cohesionada y respetuosa. Pero recordar es vivir. El 20 de junio de 1971, la televisión mexicana conoció al Chavo del Ocho, un niño que vivía en una vecindad junto con un grupo de vecinos y solía esconderse dentro de un barril. Poco a poco Iberoamérica lo descubre y el Chavo enganchó tanto al público que fue exportado a más de 50 países. Pero la popularidad del Chavo no se debe solo a su contenido humorístico que hizo y sigue siendo, hace reír a generaciones actualmente, sino también a sus mensajes que perduran en millones de corazones. Hay varias lecciones en este programa. El Chavo nos enseñó que la felicidad no depende del dinero. Si hay alguien que es buen ejemplo de esta frase, es el Chavo. Un niño que tenía como únicas posesiones su ropa raída y un barril. Pero a pesar de no tener casi nada material, encontraba la felicidad en las pequeñas cosas, como jugar con sus amigos, que compartieran sus juguetes con él y volver locos a los adultos con sus travesuras. De doña Florinda aprendimos que a los niños se les defiende ante todo. Muchas veces hemos visto a doña Florinda consolar a Kiko cuando lloraba o le pasaba algo mal. Su manera de defenderlo a veces se pasaba de la raya y llegaba a darle golpizas a don Ramón, aunque en ocasiones el padre de la Chilindrina no tenía nada que ver con lo sucedido. Don Ramón nos enseñó que la violencia nunca es la respuesta. A pesar de que don Ramón recibía las bofetadas de su vecina, este caballero nunca le levantó la mano, sin importar la ira que le generaban sus injustos ataques. Los vecinos demostraban que las familias pueden ser diferentes. En el Chavo del Ocho no se ve a ninguna familia conformada por un padre y una madre, sino que todas son diferentes. Doña Florinda es viuda y vive con su hijo. También don Ramón cría solo a la Chilindrina. Por su parte, doña Clotilde es una mujer soltera, la cual podía resultar algo escandaloso para la época. De don Ramón aprendimos que la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Si hay algo que tiene este programa es su gran repertorio de frases. Y esta es una de las más célebres. Don Ramón se la repite a los niños cuando ellos quieren lastimar a quien les hizo daño. El Chavo, la Chilindrina y Kiko nos enseñaron a jugar con la imaginación. Como el Chavo y la Chilindrina eran niños de bajos recursos, no tenían muchas cosas con las que jugar. Pero eso no era un impedimento para ellos, ya que siempre apelaban a su imaginación para inventar historias y escenarios. Y aunque Kiko y Ñoño hacían alarde de tener mejores juguetes, terminaban prestándolos y se unían a los juegos de los demás. Don Ramón demostró que puede ser pobre pero honrado y solidario. Don Ramón era un buscavida y un padre soltero que no tenía dinero ni siquiera para pagar la renta. Aún así, más de una vez ayudó al Chavo, invitándolo a comer a su casa, comprándole alimentos o regañándole y dándole a cambio unos sabores. A pesar de ser uno de los más humildes de la vecindad, era quien más se preocupaba por él. La vecindad nos enseñó que se nos puede chispotear, pero no debemos juzgar a las personas. En un capítulo, en una serie de robos alertaron a la vecindad y los objetos sustraídos que aparecieron en el barril del Chavo. Los vecinos entonces lo acusaron de ser ladrón y él decidió dejar su hogar
pero como tenía la conciencia limpia, volvió a demostrar su inocencia y encontraron quién estaba robando los objetos. Don Ramón demostró cómo no corresponder al amor de otro sin lastimar. Fueron innumerables las veces en que doña Clotilde intentó conquistar a don Ramón, a pesar de que él no estaba interesado en ella, aunque la señora era insistente con cumplidos y comida. Don Ramón nunca le faltó al respeto. Además, siempre regañaba a los niños cuando la llamaban por el sobrenombre de la bruja del 71. El señor Barriga enseñó que a pesar de los golpes, debe seguir adelante. La llegada del señor Barriga a la vecindad siempre era recibida con un golpe, pero sin importar lo lastimado que pudiera salir, él se recomponía y continuaba con su actividad. Este puede ser un bonito mensaje, ya que aunque la vida nos sorprende con algo doloroso, podemos ser capaces de levantarnos. La vecindad nos enseñó que una familia no solo está unida por el ADN. Aunque el chavo era huérfano, nunca estuvo solo, porque sus amigos y vecinos siempre lo cuidaron, lo alimentaron, lo educaron y lo hicieron feliz. Fueron la familia que nunca tuvo. El Chavo del Ocho es un gran ejemplo de una comunidad, por más disfuncional y disparatada que parezca, puede ser también un dulce hogar. En el programa del Chavo del Ocho se muestran valores que posee una persona para regular su conducta en el entorno social. Valores como la amistad, la compasión, la solidaridad, la sinceridad, la humildad, el amor y el compañerismo. Algunas personas dicen que este programa era para romantizar la pobreza. ¿Tú qué piensas? Yo primero te pregunto dónde leíste eso. ¡Ah! Lo saqué de varios artículos. Me Pero pongo a no, leer no, y a no, 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 buscar. esos no son varios No son artículos. artículos. Eso ¿Cómo no son no? artículos, es un Son artículo. críticas. No, No, es un artículo. no son varios artículos. No, es un artículo. Bueno, todo ¿Dónde lo comenzó, leíste? espérame, todo comenzó porque escucho la palabra antivalores. Y dije, ¿cómo que antivalores? Y entonces lo comparo los valores con los antivalores. Y digo, ¿cómo puedo poner en ejemplo y en algo que hemos vivido durante muchos años? Y de ahí rescato el programa Sí, que pero ¿dónde actualmente leíste todo está lo que acabas de leer? este, en varios artículos, en verdad. No, no, Entonces, no, lo voy alguien lo confrontando. firma, alguien lo escribió. A ver, entonces lo voy a buscar. Ah, Son varios, te lo juro que son varios artículos. se hicieron estudios por parte de sociólogos, de psicólogos, hace muchos años de la familia del Pato Donald, si se acuerdan. Ujú, El tío sí. ricachón, el Pato Donald que nunca se casa, que tiene una novia, pero que pues nunca hay nada, y los niños, los sobrinos que son huérfanos, nunca aparecen sus papás. Es un caso para que lo investigues. Cómo entender al Pato Donald. Hubo un libro que salió Sí, publicado sí. sobre eso. Y se hizo un estudio hace muchos años, no me acuerdo si en Letras Libres, en Proceso, hace muchos años de la personalidad de la vecindad del Chavo del Ocho, que era la forma en la que Bolaños, el guionista, escritor, el director, el actor, etcétera, el productor de esta serie, identificaba lo que sucedía en una vecindad de la Ciudad de México, de cómo la sociedad había transcurrido en un deterioro tremendo. El casero, por eso te pregunto dónde lo lees, porque el casero era el casero, que llegaba y amenazaba que si no le pagaban Sí. la renta corría a la gente. El hijo del casero era un fifí, era un junior, gordo, 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 porque comía todo lo que quería, mientras que el Chavo del Ocho no podía comerse su torta de jamón, que para él era la ilusión de su vida. Ujú, El Chavo del Ocho que vive en un barril porque no tiene casa, sí. vive en el barril, no tiene casa, es un arrimado a la vecindad, no tiene papá, no tiene mamá, no tiene tíos, no tiene perro, no tiene nada. Don Ramón, que se quedó con la hija porque de la mamá nunca se supo si se fue, si lo engañó, si se murió.
Nunca se sabe. La señora la que anda con los tubos, en la cabeza, ¿cómo se llama? La Doña Florinda. Inda, Linda. que al final era la amante de Chespirito, al final, ¿no? Doña Florinda no era viuda, doña Florinda era madre soltera. Ujú, El profesor Girafales pasaba al niño porque lo quería con doña Florinda. claro. La señora, la bruja del 68, 69, lo que fuera, no me acuerdo el nombre, era una señora inmigrante, además ella era española, ¿eh? Era una actriz española, además. Era una Así. señora inmigrante que no consiguió casarse con nadie y estaba chapada a la antigua. Y andaba buscando quien le cubriera los manteles. Y sí, era el Chavo del Ocho. Doña Angelina Por eso te digo, Escalante. ¿dónde lo leíste? Porque ahora sí que yo, como el señor presidente, tengo otra información. Pues son los programas que vemos, ¿no? Y los hemos visto a Sea, través de la Yo historia no, y yo, nace por yo no eso. soy muy afecto al Chavo del Ocho, pero tengo amigos en Perú, Así en es, Chile y en España que los haces feliz si llegas y les regalas una camiseta del Chavo del Ocho. Se así vuelven es. locos. Sí, en Sí, Eso sí, Latinoamérica siguen viéndolo y recordándolo. Nosotros ya poco, ¿no? Entonces, es parte de la historia que hemos vivido. es parte de nuestra historia, por lo menos de la mía sí, guste o no, criticado o no, es parte de mi historia. O sea, puede hacerse el análisis sociológicos, políticos, antropológicos o psicológicos, pero eso no va a quitar que yo lo veía, ¿no? Y que veía al Pato Donald y a Lulú y a cuántas caricaturas, ¿no? Eso es parte de nuestra historia. Sí, ahora nos conformamos con películas de narcotraficantes, ¿no? Eso está bien. ¿No? no, Eso sí pega. no hables por todos. No, 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 no. Pero hay gente que sí le fascina, oye, ¿ya Sí, viste bueno, pues hay el gente Señor que de le los Sí, Cielos? fascina, Qué hay horror, qué gente que horror. le fascinan las telenovelas. claro. Teresa, Teresa, acuérdense de la malvada Teresa. Ya no la vi. No, yo la vi la película primero. Luego no me perdía yo los capítulos cuando estábamos en C Company y la televisión Sí, sí me acuerdo que lo para comentaba. estar viendo el océano. No, pero esa sí vi, y la veía más de medio país, de la señora esa que tenía el ojo así, Ay, esa no me gustó. no, pero eso no quita que la vieron, o la vimos, yo también la vi, hace Pero muchísimo Bueno, tiempo. fíjense eran que grandes actrices, eran grandes traemos actrices. temas más o menos similares, fíjate. Aida comenzó con lo del hospital psiquiátrico, el tema de los enfermos, etcétera. Olinto, Todavía no, Olinto, Todavía ah, no. todavía no, Todavía ¿verdad? no, Pero bueno, todavía. no. pero voy a meter el mío porque si no pierde Echa actualidad. adelante, Y avante, ahorita, avante. Víctor con el Chavo del Ocho. Fíjense que yo dentro de la afición periodística y de lo que he venido haciendo desde hace muchos años en estos programas, sobre todo con gente como ustedes, que no son mis disciplinas profesionales, no lo son, siempre toco algo que me lleva a buscar lo que está sucediendo en la otra escena o en la salud mental de alguna manera. Es un tema que me preocupa mucho y que los políticos normalmente no atienden en términos generales. Seguramente ustedes han oído de las redes para ligar. Cuando salió Facebook, empezaron estas pues, aplicaciones, se les llama, el Tinder y el amigos de Face, y que si estás cerca de un amigo de Face te identifica, te manda un mensaje para que físicamente lo puedas ver, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto tiene que ver con la soledad del individuo que no encuentra una relación. Entonces busca las relaciones a través de la pantalla. Y de ahí viene el Tinder, por ejemplo. Y vienen las aplicaciones como OnlyFans, que lo mismo ves películas, que ves canciones, que ves a las chicas cantar, que ves striptease y que ves pornografía. El OnlyFans. Hay muchas aplicaciones relacionadas con este tema. Resulta que en Japón, hace unos años, empezaron a subir los suicidios, sobre todo entre los jóvenes.
Y esto, los japoneses hicieron una investigación. Ves que Japón es uno de los países, creo que junto con Corea, ¿no? Creo, donde más Bien. suicidios hay, ¿no? Creo. Sí, sí, No, sí, no, sí. no sé si es primero Corea o es primero No, Japón es Japón es primer es lugar. el que más, ¿verdad? Bueno, pues Sí. resulta que en el año 2019, un artículo que leí hoy en la mañana. Bret Stevens, un inglés de 28 años, viajó desde el centro de Inglaterra hasta Escocia para encontrarse con una mujer que había conocido a través de una web de citas. Habían intercambiado algunos mensajes antes de acordar el lugar donde se verían en persona. Sin conocerse, alquilaron juntos un piso de Airbnb y se citaron ahí. Mantuvieron una pequeña conversación en el apartamento y después de esto se supo que se habían quitado la vida. Los dos jóvenes se conocieron gracias a una web, a una aplicación macabra de citas para suicidarse, en Caray. la que cada persona, vean esto, cada persona cuelga su perfil con la edad, sexo, localidad y método preferible de suicidio y Ay, permite conversar en foros privados solo para usuarios. Se publicitan métodos para quitarse la vida. El señor Bret Stevens usó un químico para suicidarse. Esta es una web que está administrada desde los Estados Unidos. Cuenta con 500 usuarios en el Reino Unido, más de 5,000 en todo el mundo, según las investigaciones que ha hecho la BBC. Se oculta el nombre de la web por razones obvias para no darle difusión. Esto surge porque en el Reino Unido se calcula que entre 130 y 150 personas se han quitado la vida en los últimos meses gracias al servicio de esta macabra aplicación en Internet. Es un asunto que me brincó mucho, porque también ponle que no todos se suiciden, pero comienzan a rodear a esta web los depredadores que buscan aprovecharse de personas desesperadas, personas vulnerables, personas que necesitan ayuda, que buscan el suicidio y caen en manos de los depredadores. En el 11º día el artículo es muy largo, una chica se suministró una sustancia tóxica y murió. El hombre declaró a la policía que estaba durmiendo cuando ella se la tomó, por lo tanto el depredador quedó en libertad. El suicidio no es ilegal en el Reino Unido, pero la ley prohíbe fomentarlo. El gobierno ha aprobado una ley que da los poderes al regulador Ofcom para poder bloquear este tipo de webs calificadas como prosuicidio, pero que todavía no la han ejecutado. Y ahí te narran una cantidad de datos de personas que han usado esta red y que todos terminaron suicidándose. El origen de esto es Japón, pero hoy día desde los Estados Unidos se fomenta el tema de los usuarios de esta red, que como les dije son más de 5,000 en el mundo. ¿Qué les parece? Que una cosa como estas caiga en manos de los niños, en las aplicaciones de los celulares de los papás o de una red para ligar con alguien para suicidarse juntos. ¿Qué onda? ¿Qué nos está pasando? bueno, de hecho en Japón incluso hay un bosque Sí, donde la gente se va a Mm, sí, el bosque de los de los suicidios, claro, suicidas. Sí, claro. Ujú. es terrible. Bueno, Ahí van y se cuelgan en ese bosque. Sí, sí, muy sí, sí. macabro porque he visto filmaciones donde se ve la ropa, los tenis, o sea, lo Ujú. que va dejando, ¿no? A lo largo del bosque es sobrecogedor, muy inquietante. A Y mí muy me llama la atención cómo ustedes buscan estas, no todos, ¿verdad? Como dice Jesús Manuel, no todos buscan estas páginas. O sea, No, yo no las busco. para mí es Yo leo las nuevo. noticias. Yo no las Bueno, o busco. sea, Yo leo las noticias sí, y son temas que me atrae ver qué está pasando. sí, 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 está bien.
Sí, es como la vecina, ¿verdad? ¿Quién sabe con cuántos anda? Y tú dices, yo nunca la he visto, ni la conozco a la vecina. O sea, quiero decir, vemos lo que queremos ver. O sea, No, 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 no. yo no veo No, esas Víctor. páginas. No, Víctor. Mira, Víctor, yo leo todos los días. Hoy desde las 3 de la mañana. Estoy leyendo los portales, las noticias, lo que está pasando. Y Sí. leo todas las secciones, voy revisando, espectáculos. Se murió esta Goyanes, la hija del que fue el productor de cine que descubrió a Marisol. Todo un escándalo en Andalucía, porque hace 14 días se murió su papá y a los 14 días se muere ella de un infarto por un golpe de calor. Ujú. Y en medio de todas estas cosas aparecen temas como el de Bertín Osborne o como que el del rey de Inglaterra, el cáncer ya le brincó de nuevo, o que la Kate Middleton no sé qué, y que hay una red que descubrieron en el Reino Unido que ha provocado al menos 150 muertos por una asistencia para suicidarse. Sí, muy grave, ¡Es gravísimo! muy grave eso. Eso es grave porque los niños, bueno, cualquier persona, pero en especial los chicos, los adolescentes, que pasan por periodos de crisis muy fuertes, Claro. Claro. podrían buscar, Imagínate los adolescentes. Sí, 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 sí. Entonces ahí pego el tema que yo hice, ¿no? Es Claro. decir, valores y antivalores. Por eso dije, de una vez lo pongo, porque si no pasa de moda, ya, no me regañes. Sí, Pero yo sí doy la sí, sí, fuente de sí. información. Eso. ajá, órale. Bueno, es que tu trabajo es ese, ¿no? Estás Ya. documentándote Sí, todo el tiempo. Sí, sí, sí. Pues qué sí. fuerte, qué triste, porque siempre una vida que se pierde así deja una huella profundísima, ¿no? Ellos se liberan ya, se van, adiós, solucionaron, entre comillas, su problema o sus problemas, pero la carga que deja a nivel familiar de cualquier suicida es brutal. Es algo de lo que se van, o quizá nunca se reponen, se van reponiendo poco a poco. Es muy doloroso. Y ya para que haya eso se me hace tan siniestro. ¿A quién se le ocurrió hacer eso, no? Son Y mentes es muy... una red originada en Japón, Ya. Sí, pero que sí. ya todos daban por desaparecida y resulta que en Estados Unidos resurge. Sí. Y es interesante porque si Japón es uno de los países, o era uno, ya no lo es tanto, creo, de los países más avanzados en términos económicos y en otras cosas, ¿por qué los chicos se suicidan? Bueno, pues debería haber al contrario, ¿no? Todos chicos felices, ultra felices. No, es por el grado de frustración que tienen, porque si tú, es que el sistema educativo de Japón es una cosa tremenda. Ujú. Si tú no Sí, das el ancho en los Exacto. primeros años para lo que te inscribes, olvídate, tú ya no sí. vas a seguir estudiando, no tienes lugar en el siguiente nivel y menos en la universidad y Y estás fuera. ya estás fuera Sí, de la parte, digamos, académica. Tu futuro no está en sí, la academia en el claro. estudio. Tu futuro está en la mano de obra, en otra cosa. Vámonos. Es Eso es un grado debate de frustración tremendo. tremendísimo. Sí, hay una exigencia muy Es una fuerte. exigencia muy fuerte. Sí. Sí, porque además la familia tiene la expectativa Ah, y sí. honran a la familia. Entonces, allá un trabajo es para toda la vida, para Ah, toda la claro, vida, entras en un trabajo y ahí te quedas hasta que te Ujú. mueres. hasta que se muere. Entonces, si alguien no del ancho, como dices, es deshonrar a la familia, a la sociedad, al emperador, a todo mundo. Entonces, no sirvo, por lo tanto, mejor me muero. Y no es uno, Ujú. sí, son muchos. Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Yo no sé si ustedes recuerden el tema cuando se hablaba de la educación en Suiza y nos decía la psicóloga, ¿cómo se llama? De Suiza, Andrea Ah, Sandoval. Andrea, Andrea, Andrea. Andrea, que decía que los primeros niveles te iban ubicando dentro de la escuela y más o menos sabíamos hacia dónde vas y cuál es tu herramienta para salir adelante, cuál es tu aptitud y que tú debes de estar en la manualidad o seguir estudiando. O sea, es un programa escolar, yo recuerdo bien esa parte, en donde ya más o menos te van ubicando. Entonces me parece interesante que se le dé seguimiento al alumnado para ver cuál es su virtud. Porque me pongo en el ejemplo de que yo quiero tocar y tengo las ganas de tocar guitarra,
pero pues no soy muy hábil con las manos, ¿no? Pero tengo el deseo. Pues obviamente voy a tener una frustración muy grande. Y por más que siga, pues algún día lo voy a lograr, pero no como el virtuoso aquel que nace para eso. O sea, hay gente muy talentosa. Entonces, ¿por qué obligar o no orientar hacia eso que tú te puedes dedicar? Una profesión, algún oficio, alguna habilidad tú tienes y hay que encaminarte. Entonces, yo creo que es esa parte importante, es decir, estudiemos al alumnado para que ellos logren adaptarse a lo mejor, ¿no? Y poder incursionar a lo laboral para que no vengan estas frustraciones. Sí, sí, sí. Sería lo ideal, ¿no? ¿Eh? Te Sí. toca, Olinto, ahora sí. Olinto, Ok, ya, aquí ando. Bueno, pues ¿Tienes? de alguna manera se liga un poquillo con lo que venimos platicando porque eh, tanto lo que nos lleva a considerar a alguien como loco, como extraño, como raro, que incluso puede, incluso hasta determinar o recomendar que se internen en alguna institución, eh, como la gente que decide suicidarse, etcétera. Eh, y esto que comentas, Víctor, el monitoreo de los chicos de acuerdo a sus habilidades, competencias, etcétera, me va dando como el marco para este tema, que obvio no es a profundidad, es solamente algo ligero, pero que es muy interesante. Es decir, lo que la mayoría de la gente hace nos lleva a la conducta, digamos, normal, lo que consideramos normal, y aquellos que son los raros, los que no son los normales. En especial en algo que ha venido tomando importancia y presencia, eh, confieso que incluso para mí, que soy psicólogo, no había tenido la relevancia que está teniendo ahora, y es algo muy, muy interesante, que me refiero a las neurodivergencias. ¿Qué es eso de las neurodivergencias? Bueno, quiero comentarles rápido que las neurodivergencias es un término que tiene que ver con algo que se ha dado en llamar nuevas formas de ser. En algún momento fueron, y todavía lo son, en una persona que está catalogada, digo, diagnosticada con algún tipo de neurodivergencia, como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿sí? O bajo lo que se llama el espectro de los autismos, el espectro autista, son personas que la misma sociedad los considera raros, como que en algún momento hasta los pudiera ubicar en este espectro de la locura, etcétera, porque son gente rara, se comportan raro. Pero lo más interesante y también lo muy desconcertante es las personas mismas que experimentan esto, experimentan muchas veces algo que incluso los puede llevar también al suicidio porque no se acomodan ellos o ellas en lo que se supone debe ser la normalidad. Esto que otros se les ha dado en llamar los neurotípicos. Los neurotípicos son los normales, lo que hacen, lo que la mayoría hace, y esos son los normales. Están sanos, están bien. Pero ¿qué pasa con las personas que no actúan, que no, y que no experimentan y que no se sienten como la gran normalidad? Pues viven una serie de angustia, depresión, desesperación, etcétera, etcétera, y sufren mucho. Por fortuna, ha habido estudios que han llevado a darnos cuenta o a darse cuenta que no es que la persona esté mal, desafortunadamente la crueldad muchas veces de los entornos sociales hacen sentir muy mal a las personas que son distintas. Eh, yo me di cuenta que ahora con esto de las neurodivergencias, por ejemplo, que yo tengo alguna característica neurodivergente, ¿no? Algo que de repente yo buscarme y preocuparme mucho, ahora me doy cuenta y digo, pues con razón, soy así. Pues sí, resulta que sí. Debo confesar que algunas personas muy cercanas a mí
sufrían muchísimo y hasta que no fueran correctamente diagnosticadas y que ahora están tomando medicamento, no me gusta, pero pues si quieren ser normales, pues lo están haciendo y su vida ha cambiado. Efectivamente, ahora se sienten mucho mejor, ¿no? Ahora, esto de la neurodiversidad fue descrita, Leo, por primera vez en 1998 por la socióloga y activista Judy Singer, quien lo concibió como un sinónimo de biodiversidad neurológica. Biodiversidad neurológica porque tiene una base neurológica muy interesante. Se estima, dice aquí, que entre el 15 y el 20% de la población tiene un desarrollo neurológico diferente. Fíjense, el 15 y el 20%, un desarrollo neurológico distinto, siendo denominadas neurodivergentes, como acabo de decir, mientras que aquellos que cursan el desarrollo esperado se les llama, como también comenté, neurotípicos. Esto de acuerdo a la Fundación Factor Humana de 2020. Ambos neurotípicos y neurodivergentes conforman la neurodiversidad del cerebro humano. Es esto muy interesante porque ¿de dónde viene esto? Pues entre los llamados neurodivergentes se encuentran las personas con diagnóstico como por ejemplo el que cité, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el famoso TDAH, o trastorno del espectro autista, que es como un abanico de posibilidades dentro de lo que se llama autismo. También pueden ser incluidas las personas que han sido diagnosticadas con algún tipo de dislexia o trastorno también de ansiedad, los cuales se cuestiona al mantenerlos como trastornos, puesto que en ocasiones se refiere o se prefiere denominarlo bajo el término de condiciones. Y no es lo mismo decir que tiene un trastorno a que tiene una condición. Cuando se considera como trastorno, esto está enfermo. Desafortunadamente muchas veces no tenemos la información suficiente como para darnos cuenta de la gravedad del asunto. Si alguien tiene un trastorno, está enfermo, por lo tanto, ya hay que atenderlo. Sí hay que atenderlo, pero las investigaciones más recientes indican que no es que esté enfermo, es una condición. En estos términos, cuando es una condición, simplemente es una forma distinta de vivir y lo más interesante de todo es que es una forma distinta de procesar la experiencia humana a nivel neurológico. ¿Sí? Entonces, decía de esta forma, el trastorno del espectro autista se considera una condición ahora del espectro autista, aunque hoy en los diferentes manuales de diagnóstico no se han realizado todavía las adecuadas modificaciones, se sigue tratando como trastorno. Hay una serie de neurodiversidades, como las que acabo de comentar. Lo que me llama la atención es que en algunos comentarios y en algunos textos aparece incluso la esquizofrenia. Es algo que digo, a ver, sí me planteó una interrogante arriba en mi cabeza, porque digo, de veras, aquí es donde se conecta con lo que veníamos platicando. De veras, la esquizofrenia es una condición nada más, y es que no se sabe hasta ahorita todavía cuál es el origen, y nota a pie de página, del fenómeno de la esquizofrenia. Cada vez se va encontrando, sí, mayores elementos que apuntan a problemas de orgánicos, vamos a ponerlo así, sí, y no nada más a fenómenos funcionales o fenómenos de la interacción humana. Pero todavía está en veremos, es un fenómeno muy complejo. Pero volviendo a la neurodiversidad, la neurodiversidad, sigo leyendo, se sustenta en que durante la formación del cerebro humano ocurren dos grandes procesos: el que establece el desarrollo básico de la conducta humana esencial y aquel que marca el desarrollo personal de cualidades, capacidades e inteligencias múltiples. Por ejemplo, en este asunto de la inteligencia, hay gente muy inteligente, muy abusada para las matemáticas, para el aspecto numérico, pero existimos otros donde los números no se nos dan. Por ejemplo, a mí me ha costado siempre mucho trabajo el cálculo rápido, por ejemplo, y es algo que me angustiaba mucho. Y hay gente muy hábil para las matemáticas, todo,
no me pregunten cómo andaba yo en matemáticas, física y ese tipo de cosas en la prepa y desde la secundaria, muy mal. En cambio, pregúntame cómo andaba en economía política en la prepa, en filosofía, en psicología, porque ese tipo de materias a mí me encantan, me llaman la atención, pero lo que tiene que ver con números, no. ¿Eso quiere decir que estaba yo mal? No, ahora entiendo que yo procesaba yo otras cosas y a mí me generaba mucha angustia no ser el hábil eh, como otros que eran muy hábiles, pero no tenían la habilidad para procesar información o lecturas como las que a mí me gustaban. ¿Sí? A mí me encanta leer, no sé, a Heidegger y otros resulta verdaderamente insoportable. Bueno, entonces, o habilidades de la cognición. Es otra notita, ¿no? Y eso tiene que ver con las neurodivergencias. En este sentido, dice el texto, se destaca que los genes en interacción con todo el material cromosomático que los acompañan, inician, dirigen y regulan la creación del cerebro con todos aquellos procesos que marcan su desarrollo a lo largo del periodo natal y postnatal. No obstante, cabe cuestionar cuántas neuronas nacen en un individuo específico y cuántas están en condiciones de ejercer su rol correspondiente. Entonces, es justo aquí donde se ha sabido hasta el momento que las redes neuronales son susceptibles a aspectos como, obviamente, alimentación, el cuidado y muchos otros factores, sin que ello represente la presencia de patologías, esto es muy importante, pero sí diferencia en la funcionalidad y que marca diferencias en el funcionamiento cerebral, en la que a pesar de tener todos los mismos, el cerebro humano, el mismo cerebro, y todos tenemos diferencias, estas mismas son las que caracterizan la neurodiversidad. Entonces, es muy largo todavía el tema y muy amplio. Entonces, aquí lo que es importante destacar es que muchos niños, muchos adolescentes, y ahora se sabe que muchas personas adultas, por ejemplo yo, nos hemos dado cuenta o han sido diagnosticadas, quizá tardíamente, con una forma de neurodiversidad. Sí, pero lo que consuela es que no es que esté uno enfermo, sino simplemente lo que estamos haciendo es procesando la información de manera distinta. Lo que sí es de destacar es que muchas veces cuando esto no se conoce, por ejemplo, en una escuela, y hay un niño o una niña que tiene un procesamiento distinto, como por ejemplo en su aprendizaje, y de ahí las dislexias, por ejemplo, no tratarlos como enfermos, no verlos como raros, simplemente como personas, niños, niñas, que quizá requieren, bueno, no quizá, requieren de una atención especial, pero no porque estén enfermos o porque sean raros, ¿sí? Hace tiempo se consideraba que, por ejemplo, era muy inteligente a una persona que tiene un IQ de 130, 140 o más, o sea, muy hábiles para, otra vez, lo que se vanaglorió mucho, las cuestiones matemáticas y físicas, por ejemplo, incluso lo comentaba en programas pasados, si un niño reprueba matemáticas es algo de que se espanten los papás, pero si reprueba su taller de arte, pues no pasa nada, ¿no? Pues, el arte es inútil, lo comenté en algún programa pasado también, pero las matemáticas no. Entonces se ha sobrevalorado las habilidades de ese tipo de cognición y otro tipo de habilidades no se les ha valorado igual. De ahí que, por ejemplo, hace tiempo surgió un estudioso que publicó un libro que tiene que ver, se llama Joseph Gardner, se me olvidó ahorita el título, pero Sí, tiene que ver, es Howard Gardner, Howard Gardner, perdón, que habla de gracias. los 8 tipos de inteligencia, ¿no? Cuando él habló que no nada más había un tipo de inteligencia, sino que hay Ujú, varios tipos, en este caso 8 tipos, más otras que se van eh, ujú. Adquiriendo. descubriendo, Ujú, adquiriendo. Y entonces venía lo que comentaba hace rato, hay gente muy hábil para ciertas cosas, pero otras son muy hábiles para otras, ¿sí? Y esas que son muy hábiles para otras, muchas veces esas habilidades no son las neurotípicas o las que deberían ser, ¿sí? Y entonces es cuando son etiquetados, cuando son tratados diferente, y lo peor de todo es cuando son sujetos de burla, ¿sí? Cuando son sujetos de burla, de escarnio, y entonces se les señala, se les trata distinto, con sarcasmos, con muecas, etcétera, y cuando no se consideran este tipo de información tan útil, sobre todo en el ámbito escolar,
y en el ámbito familiar también, pues cometemos varios errores, incluso profesionales, ¿no? De no hacer un buen diagnóstico y de adecuadas recomendaciones y, por supuesto, adecuado tratamiento, psicoeducación, por ejemplo, para los papás, para los profesores, para dar mayor información para un buen tratamiento y una buena integración de estos chicos, de estas niñas o niños y personas adultas que pueden entender mejor su vida, que pueden entender mejor, por ejemplo, gente que tiene una muy mala memoria, pero no es porque sea descuidada, ¿sí? Sino porque su proceso de procesamiento de información, el procesamiento de la información, quiero decir, es distinto. Entonces, eso los lleva a tener una serie de problemas en familia, en escuela, etcétera, en diferentes entornos. Muy bien. Oye, Yo te Ollito, No felicito, se presta para hablar mucho más. Perdón, Ara. sí, claro. ¿por qué no Este, continuamos este tema la próxima semana? Porque me parece muy interesante, si les sí, parece yo bien. pensaba Sí, decir hasta aquí le llego justamente porque les digo, lo hay mismo comentarios que es muy largo. porque ya se nos acabó el tiempo. Es que hoy arrancamos antes, no Ah, se Sí, fijaron ustedes. sí, vale, vale, Este, vale. si no se me junta aquí todo el, tiene se una me entrevista, estropea. Jesús Manuel. ¿Vale? Ok, La próxima ok, semana seguimos, arrancamos Sí, con ese tema, si te me parece. parece muy bien. Hasta ok. luego. Buen Bueno, día, perdón, gracias. disculpen. Nos Vale, bye. vemos. Adiós. Los periodistas. Una frase escuchada en un diálogo de serie televisiva le hizo reflexionar al aventurero. Dos cocineras dialogaban en medio de la faena para preparar la cena de los habitantes de un palacio, y entre recetas y anécdotas salpicaban la cháchara con algunas frases como huele que alimenta. Y al hablar del futuro del personal, una de ellas pronunció: nada predice el futuro mejor que el pasado. Una de ellas aplicó la reflexión a cómo el nuevo cocinero había empezado a marcar una serie de ofertas alimenticias muy diferentes a lo convencional, entre otras haciendo mermeladas nada parecidas a las habituales, derivadas de frutas de temporada. El joven chef mezclaba ingredientes, buscaba el refinamiento de sabores y presentaba las modernas mermeladas como acompañantes de los grandes guisos, salados y no como aderezo para los bizcochos mañaneros. El joven chef las había motivado para adaptarse a las nuevas recetas, aplicando también técnicas desconocidas para ellas. Y una de las cocineras se refería a él como gourmet, pero el chef rechazaba el calificativo con una premisa: no se puede ser gourmet antes de los 40 años. Y ciertamente tenía razón, pensaba el aventurero Salacaín. Solo los años, la constancia, el probar y experimentar sabores, olores, ingredientes, cocciones, mezclas, etc., iba formando el paladar hasta convertir al comensal en un gourmet, es decir, alguien con el suficiente desarrollo del sentido del gusto hasta desarrollar la identificación de los alimentos, la fineza, el reconocimiento de las delicias del paladar. Salacaín había hojeado el fin de semana un pequeño libro reeditado en 2009, pero el original salió en 1898 de la mano del farmacéutico extremeño Valeriano Ordóñez y Lagarejos, un investigador de la higiene de los alimentos y la forma como descubrir las falsificaciones de los más comunes usados en la cocina española de finales del siglo XIX. El interés de Valeriano era orientar a los consumidores sobre aguas, bebidas alcohólicas, chocolate, leche, manteca, miel, pan, quesos y hasta vinos. Uno de los consejos estaba relacionado con el chocolate, alimento inmigrante en tierras europeas y adaptado a un estilo muy particular en España, donde se asentó bajo un nombre en particular: chocolate a la española.
En el siglo XVI, el pintor barroco Antonio Pereda y Salgado aportó una buena cantidad de naturalezas muertas, bodegones, para ilustrar los alimentos de la época. Uno de ellos trascendió por el enigmático chocolate. Bodegón con cofre de ébano se llamaba, y merecía una explicación especial, pues el pintor había querido dedicarlo a ese alimento apenas introducido en la corte española. Y el cuadro se compuso con una chocolatera de mano con su molinillo, un terrón de azúcar, bizcochos sobre una bandeja, 3 jícaras, un búcaro, algunas vasijas, un recipiente con agua, una tela a manera de servilleta o mantel pequeño y el cofre de ébano entreabierto y con la llave de la cerradura colgando. Todos quienes veían el bodegón alusivo al chocolate se preguntaban lo mismo: ¿y dónde está el chocolate? Algunos sacaban pronta conjetura: dentro de la chocolatera colocada al lado del molinillo de madera. Pues según había leído Salacaín, el chocolate era un tesoro guardado en el cofre de ébano. Por eso no se ve en el bodegón. Y volviendo a don Valeriano Ordóñez y Lagarejos, el aventurero Salacaín leyó sobre la adulteración del chocolate y cómo reconocer cuando era original. Y dice así: de los alimentos que sufren más adulteraciones, uno es el chocolate, pues a ello se presta bien la naturaleza de este producto. Si fuésemos a hablar aquí sobre la manera de reconocer todas las adulteraciones del chocolate, este artículo sería interminable, por lo que solo nos ocuparemos de las más comunes e importantes. Lo que se hace con más frecuencia consiste en mezclarle harina o fécula, y entonces el chocolate presenta, al partirlo, una estructura granosa, no deja sabor fresco en la boca y se vuelve pastoso o espeso con agua caliente. Además de esto, se puede hacer el siguiente ensayo. Se hace hervir una porción de chocolate con 10 veces su peso de agua, se deja enfriar y se filtra. Si se ha cometido aquel fraude, parte de la masa se ha hecho engrudo y no atraviesa el filtro. Proporcionándose un poco de tintura de yodo, se puede ratificar este ensayo echando unas gotas sobre la masa que quede en el filtro, que al momento tomará un hermoso color azul, indicativo de la harina o de la fécula, sea de la clase que fuere. Puede estar hecho el chocolate con azúcar de inferior calidad, reconociéndose por el sabor de este que recuerda el de la melaza, y deja, cuando se le diluye en agua, un sedimento arenoso debido a las impurezas que tienen siempre aquellos azúcares. Por este procedimiento de disolución en agua se puede averiguar si el chocolate contiene alguna sustancia mineral de las que usan para dar color a ciertos chocolates. Estas sustancias, que son completamente insolubles en agua, quedarán depositadas en el fondo de la vasija. También se le añade a veces alguna grasa o aceite para dar apariencia de buen chocolate al que no lo es. En este caso, tómese un pedazo de él, hiérvase un momento en agua y enseguida aparecerán los ojos de la grasa añadida artificialmente, pues la grasa o manteca natural del cacao no se separa por este procedimiento. Examinando con una lente el chocolate coloreado de esta manera, presenta estrías o vetas de color más rojo que el resto de la masa. Todo el mundo recuerda aquí el chocolate que se fabricó en Villafranca de los Barros hace algunos años, que llegó a producir muchas muertes y que resultó tener minio, producto excesivamente venenoso. El buen chocolate debe tener la fractura fina, de un grano brillante y de color oscuro, aroma y gusto aromático, que se deshaga fácilmente en la boca, que, liquidado y fundido por el calor y abandonado al enfriamiento, no presenta en la superficie nada viscoso ni gelatinoso. El chocolate constituye un alimento completo, pues contiene materia nitrogenada o nutritiva y además, por la grasa y fécula que lo acompañan, es también alimento respiratorio, pero por desgracia no todos los estómagos lo soportan.
El chocolate es reconstituyente. Conviene sobre todo a las personas convalecientes de largas enfermedades o debilitadas por los excesos. Cuando se digiere, alimenta bien, da algo de tono y restaura rápidamente las fuerzas. Conviene mejor cuando se forma como desayuno que cuando se toma por la tarde. Después habla sobre la preparación. Los americanos preparan su pasta de cacao sin azúcar. Cuando quieren tomar chocolate, se hacen traer agua hirviendo. Cada cual raspa en su taza la cantidad de pasta que guste. Echa encima el agua caliente y le añade el azúcar y los aromas que bien le parecen. Este método no se adapta a nuestras costumbres ni a nuestro paladar. Nosotros queremos que el chocolate se nos traiga a la mesa preparado. Así, para prepararlo se toma 1,5 onzas para cada taza o jícara y entero o todo lo más partido en pedazos grandes se hace disolver suavemente en el agua. A medida que ésta se calienta, batiéndolo con un molinillo de madera. Se hace hervir cosa de 1/4 de hora para que la solución tome consistencia y se sirve caliente según recomendaba Brillant Savarin. Ha de tenerse gran cuidado, según este mismo autor, de no raer ni desmenuzar el chocolate con cuchillo ni instrumento alguno, pues la colisión seca que tiene lugar en ambos casos almidoniza algunas partículas de azúcar y da un sabor soso a la bebida resultante. El mismo Brillant Savarin, príncipe de los gastrónomos, cuenta que visitando un día el convento de la Visitación de Bely, le decía la superiora: caballero, cuando queráis tomar buen chocolate, mandad hacerlo la víspera en una chocolatera vidriada y dejadlo allí. El reposo de la noche lo concentra y le da un aterciopelado, cierta pastosidad que lo vuelve mucho mejor. Dios no podrá ofenderse por este pequeño refinamiento, porque Él es también todo excelencia, dice el libro de Química Doméstica de Valeriano Ordóñez y Lagarejo. Esos consejos eran ampliamente solicitados por las familias de principios del siglo XIX para identificar a la buena y original comida. No solo era el chocolate, también el aceite de oliva y hasta los vinos y licores. Casi 100 años después, los cocineros ahora ya no consultan cómo alterar o falsificar los ingredientes y sabores. Le dejan todo a la inteligencia artificial, al algoritmo. Pero esa es otra historia.